Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos acá desde el Centro Cristiano El Recreo, iniciando esta semana de ayuno. Hoy martes 5 de mayo, estamos iniciando esta semana de ayuno acá, desde hoy hasta el día viernes, sábado. Estamos en toda la semana de ayuno de este principio de mes de mayo. Creemos que Dios está haciendo cosas grandes, y en este mes vamos a comenzar con el tema que corresponde a comprometidos con la extensión del reino. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú has influenciado, tú has hecho, Señor Espíritu Santo, a esta iglesia, una iglesia que va dirigida, Dios, en lo que tú tienes planeado para el mundo, Señor. Y ahora en este mes que vamos a estar, Señor, en el mes de junio, vamos a estar comprometidos con la extensión del reino. Una palabra, Señor, oportuna para estos tiempos donde, Padre, muchas personas necesitan conocer de ti. Muchas personas que nunca han escuchado, oh Dios mío, tu evangelio, lo comiencen a estudiar, a escuchar, y comencemos, Señor, a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de los que necesitan, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Dios, porque tu palabra dice que ella no volverá vacía, porque tu palabra dice que ella vuela velozmente, Padre, como dice el salmista, ella vuela velozmente, como dice Isaías, Señor, que tu palabra sale de tu boca y no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Oh Dios mío, que va a llegar a cada corazón, Señor, allí donde está, Padre. Oh Dios mío, cada una de estas personas, Señor, que están viendo, que están escuchando, Señor, oh Dios mío, por este canal, estas ondas van llegando a cada uno, Señor. Prepara el corazón de cada persona, Dios mío, prepara la mente, Señor, de cada persona, creyendo, Señor, que tu gloria se derramará en él. Padre, mira, Padre, al que tiene problemas, Padre, mira, Dios, al que está oprimido, al que está angustiado, Señor, al menesteroso, al que está enfermo, Dios, declaramos, Dios, sanidad, Padre. Creemos, Señor, que tu gloria se derrama, Señor, en medio, Señor, de cada aflicción, Señor. Toca, Padre, toca cualquier necesidad, Señor. No sé, Padre, cuál es la necesidad que cada uno de mis hermanos, Padre, pero ahora, Señor, influye, Dios, en el que tiene, Señor, angustia, en el que está desesperado. Oh Dios mío, en el que está enfermo, Padre, tócalo, Dios. Oramos por cada enfermedad en cada cuerpo, Señor. Oramos, Dios mío, oh Señor, por cada angustia, Señor, por cada desesperación, Señor, por cada una, Señor, Padre, de las cosas, Padre, que pueden afligir a nuestros hermanos. Oramos en cada hogar. Creemos, Señor, que tu luz y el resplandor de tu gloria, el poder de ella, Señor, llega a cada hogar, Padre. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando, Señor. Bendícela, Señor, bendícela, Señor. Bendícela, enviamos, Señor. Creemos que hay cielos abiertos, Señor. Que los cielos están a favor de cada uno de los hogares, Señor. De los que están escuchando, de los que están viendo, Señor. Creemos, Padre, que tu gloria baja, desciende. Que la diestra de tu justicia, Señor, se posesiona, Señor. Oh Dios mío, en cada hogar, en cada casa, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Crea un ambiente, Señor. Un ambiente fresco, Señor. Un ambiente de tu gloria, Señor. Que tu perfume se sienta, Señor, en cada casa. Que se sienta, Señor, ese ambiente, Señor. Ese ambiente de tu presencia que envuelva, Dios. Que envuelva, Señor. Toca, Padre, el corazón. Oh, Padre, prepara ese ambiente, Señor. Oh, Padre, limpia los aires, limpia los cielos. Creemos que tu presencia está en cada casa. Creemos que tu presencia está en cada hogar, Padre. Oh, Señor, te descienda tu gloria, Señor. Oh, Dios mío, que ángeles suban, que ángeles bajen, Señor. Que tu gloria, Espíritu Santo, se manifieste, Señor. Toca cada casa, toca cada hogar, Padre. Entra en la presencia
presencia. Señor, entra, Padre, entra, Señor, solo necesitamos un toque de tu presencia. Entra, Dios, con gloria en cada casa, en cada hogar, Padre. Oh, toma el control, Señor, toma el control de cada casa, de cada persona. Y derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre misericordioso. Tú eres un Padre, Señor, que llenas de abundancia, Señor, nuestras vidas. Oh, Señor, ¿qué haríamos sin ti, Señor? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos si no te tuviéramos, Señor? ¿A dónde iríamos, Señor, si tu gloria, Señor, oh Dios mío, Padre, no cayera sobre nuestras vidas, Señor? Tú eres el refrigerio, Padre, tú eres el refrigerio, Señor, que llega, Señor. Tú eres, Señor, oh Dios mío, Padre. Oh, Padre, tú eres quien influye, Señor, en cada manifestación de nuestras vidas. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro castillo, Señor. Tú eres nuestro abrigo, Señor. ¿A dónde iremos si tú no estás, Señor? Oh, Dios mío, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando, por cada persona que está viendo, Dios. Tú eres suficiente para nuestras vidas, Dios. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga rica y abundantemente. Les repito, estamos acá desde el Centro Cristiano del Recreo y vamos a compartir la palabra de Dios en un nuevo tema que comenzó este mes, comprometidos con la extensión del reino. Es el tema y creemos que Dios va a hacer muchas cosas, porque hoy se necesita que la iglesia se levante y comience a compartir las buenas nuevas. Y te damos gracias, Señor, porque vamos a ser influenciados por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias. Vamos al libro del Evangelio de Marcos. Vamos a estar en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Dios les bendiga para todos los que van llegando, a los que se van añadiendo a la señal. Dios les bendiga rica y abundantemente. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar en el versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios. Creemos, Señor, que es una palabra oportuna. Oh Dios, prepara cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Prepara cada mente, Dios. Prepara cada alma, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue con mansedumbre, Señor. Llegue con denuedo, Señor. Usa, Dios, oh Padre, mi cuerpo, usa mi voz, Señor, pero tu fuerza, Dios, tu sabiduría y tu gracia, Señor, sea la que llegue a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Oh Dios mío, me niego a mí mismo creyendo que solo tu presencia puede hacer las cosas mejores, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Sé que estás aquí y se siente tu presencia en este lugar, Espíritu de Dios. Y sé que tú vas a influir en cada corazón. Te lo pedimos, Padre, gracias. Bueno, comprometidos con la extensión del reino es el tema. Y Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14, nos está hablando aquí en esta predicación de esta palabra. Como el tema es comprometido con la extensión del reino, lo primero que nosotros tendríamos que entender y comprender es que es una extensión del reino. La palabra extensión, para poder ilustrar esta predicación, es necesario que la tengamos bien clara. La palabra extensión, dice el diccionario, es la acción que produce el efecto de extenderse. Es una acción, la extensión es una acción que produce un efecto, que es extenderse, o sea, ampliarse. O sea, el espacio
el área se recorre una longitud más grande. Eso es extenderse. Cuando un área amplía su espacio o su longitud, amén, es ensanchar un espacio. Cuando ocurre esta acción, es porque se ha ensanchado o porque se ha extendido. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una finca, cuando nosotros quitamos las estacas de la finca y ampliamos las estacas hacia allá, hemos extendido el área para que quepa más ganado o más árboles o lo que se vaya, cualquier cuerpo que se vaya a usar. Cuando se amplía un territorio, eso es extensión, cuando el área se ensancha con una longitud más grande. Pero en el plano espiritual, que es lo que el Señor nos ha llevado a predicar, la extensión, vamos a extender, es algo que se llama reino. ¿Qué es lo que se tiene que extender? El reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es un lugar espiritual, es un territorio espiritual. Se llama el reino de Dios y es donde entran las personas que han aceptado a Jesús como Señor. Amén. ¿Quiénes pueden ingresar? Solo pueden ingresar, las personas pueden ingresar, podemos ingresar, por decirlo así, podemos ingresar aquellos que han aceptado la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios. Solo y únicamente cuando se acepta la soberanía y el gobierno de Dios, una persona es apta para entrar al reino de Dios. El reino es un lugar que tiene un rey, y el rey se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el que trae el gobierno. Cuando Jesús vino, dijo: el reino de Dios ha llegado sobre vosotros. Jesús vino trayendo un reino. Jesús vino trayendo consigo un reino. Dice la palabra que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. O sea, cuando Juan cumplió su ministerio, el ministerio de Juan fue un ministerio de la predicación del arrepentimiento de las almas. Él bautizó y predicó el arrepentimiento. Juan, dice la palabra, que allanó el camino de Jesús para que Jesús viniera. Era necesario que terminara el ministerio de Juan para comenzar el ministerio de Jesús. Amén. Y el ministerio de Jesús se fundamentó en esto lo que yo le vengo a decir, en la extensión del reino, el reino de Dios. Jesús vino a eso. Y solamente te voy a repetir, para que no te desenfoques, te voy a repetir: cuando tú aceptaste la soberanía, cuando tú aceptaste el gobierno y cuando tú aceptaste la voluntad de Dios, ingresaste a este lugar llamado reino de Dios, que tiene un rey que se llama Jesucristo. Amén. Los que aceptan a Jesús como rey ingresan al reino de los cielos. Es lo mismo que la palabra dice, el evangelio del reino, así lo dicen las escrituras. Las escrituras lo llaman el evangelio del reino de Dios. Amén. Es necesario que se escuche el evangelio para que nosotros podamos ingresar al reino. En Marcos, repito el versículo 1:14, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, ¿de dónde? Vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Eso vino. Jesús comenzó su predicación en Judea. Pero aquí Marcos, en este capítulo, dice que él llegó a Galilea. Y él llegó a Galilea, porque venía de otra parte. Jesús vino a Galilea porque venía de Judea. Judea está al sur, donde está todo el reino de Judá. Allí donde está Belén, donde él nació, allí donde está Jerusalén, allí. Y Galilea queda allá arriba en el norte. Jesús tenía que salir
Bueno, yo no sé si tendrá la misma extensión, pero como si tú estuvieras por allá por Nariño y vinieras caminando hacia la costa atlántica, más o menos así, atravesar toda la nación caminando. No había mototaxismo, no había taxi, no había bus, no había Transmilenio, ni Transcaribe, ni nada. Jesús caminando. Amén. Pero dice que en Judea, dice Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En las Escrituras dice que allí en Judea no hizo muchos milagros por falta de incredulidad, por falta de que no le creyeron. Y Jesús no se agobió, porque en Judea no le creyeron. Jesús no se desesperó, Jesús no se angustió, no se achicopaló. Jesús no dijo: es que no me creen y entonces yo me voy a quedar ya aquí y ya no voy a seguir predicando, no voy a seguir hablando, no voy a decir nada, porque es que esta gente no cree a esta gente. No, Jesús dejó Judea y comenzó a caminar, y era necesario que pasara para ir allá a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Recuerda que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, durmiendo, entra Nicodemo y tiene un encuentro con Jesús, y luego se levanta y comienza a caminar, y era necesario pasar para ir a Galilea por Samaria, y ahí tiene un impacto en el pozo de Jacob con la samaritana. Te estoy diciendo esto para que veas que él no estaba frustrado por lo que había pasado en Judea. A veces nosotros nos frustramos, hay veces nosotros nos achicopalamos porque le predicamos a un sector o le predicamos a una persona y la persona no nos presta atención. Pero Jesús no se achicopaló. Y este es el mensaje que Jesús nos deja, porque cuando predicó en Judea, a él no le importó, él siguió caminando y se encontró con Nicodemo, y luego se encontró con la samaritana y siguió extendiendo su caminata hasta llegar, como dice Marcos, que vino a Galilea a predicando el evangelio del reino. ¿Amén? Entonces, este es el escenario en el cual tú te vas a envolver. El escenario: llegó Jesús a Galilea y entró a Galilea y comenzó a predicar. Era el primer año, tenía Jesús 30 años y él estaba comenzando su ministerio. Capítulo 1 comenzaba su ministerio en este evangelio de Marcos. Tenía Jesús 30 años y Jesús entró a Galilea. Amén. Y comenzó a predicar algo que nunca había predicado en ninguna otra parte. Se había escuchado la predicación. El pueblo judío estaba acostumbrado a escuchar que se le predicaran en la sinagoga sobre la ley en el Antiguo Testamento, y estaban acostumbrados a que le hablaban de las tradiciones judías, y la predicación se basaba en eso. La predicación se basaba única y exclusivamente en la ley y en las tradiciones judías. Pero Jesús llega con un nuevo mensaje. Jesús llega con una nueva palabra. Jesús llega a impactar no solo el oído de los judíos, sino el corazón de cada uno de ellos. Porque Jesús vino a predicar algo que se llama evangelio. Evangelio, que son las nuevas noticias. Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Eso nunca lo habían escuchado ellos. Nunca habían escuchado que se predicaba un evangelio, porque desde que llegó Jesús hacia atrás, nunca se había predicado evangelio. Y Jesús vino a predicar eso. Jesús vino a predicar este nuevo mensaje que debía enviar por todas partes. La predicación fue el arma más contundente que Jesús usó. Jesús no usó otra forma de hablar, sino la predicación del evangelio. Jesús no llegó al corazón de los judíos de ninguna otra forma, sino predicando la palabra. Predicaba. Esa fue su arma fundamental, el evangelio predicado. Amén. El arma más contundente y más eficaz que pudo usar Jesús para extender fue la predicación de la palabra.
capítulo 4 podemos ver lo que Jesús nos dice. Miren lo que dice Jesús en el 4 de Lucas, versículo 43. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, Jesús dice que fue enviado únicamente a predicar el evangelio. Su ministerio que finalizó en la cruz fue únicamente la predicación del evangelio. Amén. Predicaba. Y dice Lucas en el capítulo 4, dice que era necesario, escucha bien, que era necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. Y fue lo que él comenzó a predicar. Era necesario. Llegó a Galilea, y Galilea tiene una serie de ciudades, y comenzó a caminar, y dice que pasaba por las aldeas caminando, y dice que pasaba por las ciudades caminando, y dice que pasaba por los caseríos caminando y predicando el evangelio del reino. Él no predicaba prosperidad, él no predicaba cosas diferentes, él no predicaba avivamiento, él predicaba el evangelio del reino. La buena noticia de salvación, la buena nueva. Eso es lo que Jesús basó su predicación. Amén. En la buena noticia. Amén. Y se difundía la fama se difundía por todas partes. A Jesús lo seguían multitudes porque predicaba esta palabra con denuedo, con autoridad. Y ellos decían, habla como quien tiene autoridad. Ellos nunca habían escuchado. Algo nuevo estaba llegando a sus corazones. Algo nuevo estaba influyendo en la vida de ellos. Amén. Jesús no tenía Facebook, Jesús no tenía Instagram, Jesús no estaba con YouTube, no estaba en WhatsApp, Jesús no tenía teléfono, Jesús no tenía nada. Jesús lo único que tenía era la predicación y sus dos piernas para caminar por todas las aldeas predicando el evangelio a los oídos de todos los judíos para que comenzaran a entender y a comprender a lo que Él vino. Jesús vivía una vida diferente a la de cualquier ser humano. Yo me levanto y siempre trato de programar y ponerle al Señor mi día, pero Jesús no podía hacer eso. Jesús se le había programado en las Escrituras lo que Él tenía que hacer. Jesús no hacía su voluntad, Jesús hacía la voluntad del que le envió. Por eso, evangelio significa cumplimiento. Cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y por medio de los salmos de que vendría un Mesías. Y la vida de Él estaba escrita en el pasado y Él la tenía que en el presente actualizar, vivirla y cumplirla. Y eso significa evangelio, la buena noticia, el cumplimiento de lo que Él vino a hacer. Amén. Habla como quien tiene autoridad. Tú hablas cuando predicas el evangelio como quien tiene autoridad. Tú hablarás como quien tiene autoridad cuando predicas el evangelio. No te salgas del centro. El centro es el evangelio. El centro de Cristo es el evangelio. No te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Por eso dicen las Escrituras que recorría todo caminando, anunciando el evangelio. Cuando Jesús llegó, el pueblo judío tenía un régimen romano que los tenía asolados, que estaba sobre ellos. Ellos tenían que pagar los impuestos al César, al emperador romano. Ellos tenían
que cumplir menos la religión, las cosas de los romanos. Y los romanos, cuando el emperador iba a dar unas buenas noticias al pueblo, lo que hacía era que buscaba el heraldo que él tenía, que era una persona que era la que anunciaba, y anunciaba en nombre del emperador César las buenas noticias al pueblo. Las buenas noticias. Y el pueblo se enteraba por medio del heraldo, porque él anunciaba las buenas noticias. Y el heraldo comenzaba su anuncio diciendo la palabra evangelio en griego, que viene de una raíz griega que significa buenas noticias. Y el heraldo decía evangelio, o sea, las buenas noticias que le trae el emperador son estas. Eso era lo que anunciaba el heraldo. Pero cuando Jesús llegó, que estaban los romanos, él no vino a traer las buenas noticias del emperador. Él no vino a traer las buenas noticias de lo que estaban haciendo los romanos. Él no vino de parte de los romanos. Él vino a traer algo que se llama evangelio. Y un evangelio de algo que venía a anunciar el mismo Dios. Dale un aplauso al rey. Dáselo fuerte, que voy a tomar un poquito de agua. Dáselo fuerte. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios ahí en su casa? ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios ahí en su casa? Amén, amén. Entonces te estaba diciendo, para que no te desenfoques, que Jesús vino a traer unas buenas noticias, el evangelio, de parte de Dios. Y el anuncio de las buenas nuevas que Jesús traía era a los judíos y a todo el mundo, era que los pecados serían perdonados por Dios. Te repito, las buenas noticias del evangelio que Jesús venía a anunciar eran que los pecados serían perdonados por Dios. El pueblo judío estaba viviendo bajo la ley e intentando cumplir la ley, pero Jesús le estaba diciendo: hoy traigo una buena noticia. Ya tú no tienes que cumplir la ley. Ahora solamente tus pecados van a ser perdonados por Dios, por el evangelio. El evangelio son las buenas noticias. Segundo, que sería librado el pueblo del hombre, sería librado del poder que ejercía el pecado sobre él. Esa era la segunda noticia, que seríamos librados del poder que ejerce el pecado sobre la vida de un hombre. Y la tercera noticia era que tendríamos una nueva esperanza de vida eterna. Que tendríamos vida eterna. Que el evangelio iba a producir una noticia nueva. Tendrás vida eterna. Amén. Esas eran las tres buenas noticias que Jesús trajo al mundo. Estas son las fabulosas y extraordinarias noticias que tú también le puedes dar a una persona. Que tú también puedes influir en una persona. Amén. Son noticias del evangelio poderosas, fabulosas, extraordinarias, sobrenaturales. La mejor noticia que tú le puedes dar a una persona hoy es que sus pecados han sido perdonados por Dios. Amén. Que tiene vida eterna. Amén. Y que el pecado ya no va a ejercer el poder sobre la vida de él. Amén. Esas son. Amén. Entonces, ¿en qué basó Jesús? Jesús basó la predicación del evangelio en algo bien fundamental, en la proclamación. La proclamación. Así como en el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas, comenzando desde Samuel hasta Malaquías, tomaba un profeta y Dios le anunciaba, le proclamaba lo que el portavoz tenía que llevar al rey, para que el rey le hablara al pueblo. Para que el rey le hablara al pueblo en el Antiguo Testamento. Dios le decía a Elías: háblale acá esto para que... Y el pueblo... Así Samuel, háblale al rey David esto. O Eliseo habla.
una estrategia diferente que Dios le envió. Porque dice la palabra que Jesús dijo: fui enviado a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino. Amén. Entonces Jesús vino con una nueva estrategia. El fundamento del evangelio es la predicación por todas partes, a todos los hombres sin distinción alguna. Pero también enseñó Jesús a divulgar el evangelio, a que el evangelio fuera instruido en sus discípulos. Así en Lucas capítulo 9 de Lucas, en el capítulo 9 dice que Jesús, cogiendo a sus 12 discípulos, les dijo, un momentico que ya lo tengo, aquí está. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿A qué los envió a los 12? A predicar el reino de Dios, el evangelio del reino. El evangelio del reino. Amén. Entonces Jesús comenzó a divulgar, comenzó a instruir, comenzó a hablar y a enseñar, a predicar el evangelio del reino a sus 12 discípulos. Amén. Pero eso no fue todo. También en Lucas 10 dice que envió 70 discípulos más, de 2 en 2. Y dice, después de estas cosas, después que envió a los 12, dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y dice el versículo 9, y sanad enfermo que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Dejó instruido una forma de que el hombre se salvara. La predicación del evangelio. Es la predicación del evangelio. Jesús basó su vida en la predicación del evangelio. Él sabía que era necesario que tuviera que predicar el evangelio para la salvación. Él sabía. Por eso en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, cuando entró a la sinagoga, a la sinagoga en Nazaret, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. En eso basó la vida Jesús. Jesús basó su vida. El centro de Jesús era la predicación del evangelio, de la salvación, el evangelio que salva, el evangelio la buena noticia, el evangelio que liberta. Amén. A eso vino Jesús, a predicar. Nosotros como iglesia hoy, en este mes, estamos iniciando una nueva temática llamada la extensión del reino. Comprometidos con la extensión. Tú estás comprometido, yo estoy comprometido. Jesús comprometió a los 12. Jesús comprometió a 70. Jesús comprometió a todos. Es la única forma que la persona pueda hoy entrar al reino, cuando se le predique el evangelio. Porque es que el evangelio es el poder. Dentro del evangelio hay algo que se llama poder. No son las predicaciones fuera del evangelio las que van a salvar. Son las predicaciones que están dentro del evangelio. Es el evangelio quien salva. Y no porque yo lo esté predicando, sino porque las escrituras lo dicen. Porque el evangelio es algo que se llama poder. El tema central del ministerio de Jesús fue predicar el evangelio. Amén. El tema central de Jesús
de los romanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice en el versículo 17, porque dentro del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo que iba a vivir por cumplir unos mandamientos, el justo se justificaba por sus obras, pero ahora venía una nueva noticia: el justo no se va a justificar por sus obras, por las obras, porque no se iba a justificar sino por fe, porque en el evangelio se vive por fe y para fe. Amén. Y esto taladró el oído de los judíos, porque los judíos pensaban encontrar la vida eterna a través de sus obras y a través de cumplir sus mandamientos. Pero Jesús llegó con una buena noticia: no, mijito, ya no te vas a salvar así, ahora te vas a salvar por la predicación del evangelio. Ahora es el evangelio quien te va a hacer entrar al reino de los cielos. Ahora es dentro del evangelio que hay algo que se llama perdón de pecado. Dentro del evangelio hay algo que se llama vida eterna. Dentro del evangelio hay algo que se llama poder para destruir el pecado. Y eso fue lo que predicó Jesús, y esas fueron las buenas nuevas que trajo. Amén. Esas fueron las buenas nuevas que trajo, porque el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Para aquel que cree. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que seguir extendiendo. Jesús lo extendió. El apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo y comenzó a predicar por Asia, por África. Comenzó a llenar todo el mundo del evangelio. Pedro comenzó a predicar en Jerusalén y se convertían por montones cuando predicaba el evangelio. Felipe llenó a toda Samaria del evangelio de Jesucristo. Hoy somos nosotros los encargados de extender el reino. Un reino que tiene bastante espacio. El reino de las tinieblas es un reino que tiene muchas almas que se necesitan traer para acá para extender este reino. Pero ellos solo vienen cuando tú y yo le prediquemos el evangelio del reino. No hay otra forma. No hay otra forma de que vengan, porque dentro del evangelio hay poder. Y eso fue lo que Jesús predicó, y eso fue lo que Jesús enseñó, y eso fue lo que Jesús instruyó. La predicación. Si ves el libro de Hechos, solamente está la predicación del evangelio y las personas convirtiéndose. No podemos predicar otra cosa diferente sino el evangelio. Estamos comprometidos con la extensión del reino, y el reino extiende, es un reino sin límites que se extiende entre más almas entren. Hoy una persona se puede convertir si tú le predicas el evangelio del reino. Tú tienes armas para predicar. Tú estás preparado para predicar. Tú estás preparada para predicar. Es solo que miras el contenido que tú envías. Es solo que mira lo que estás publicando. Es solo que envíes a Cristo. Una persona se va a salvar de tu mensaje. Una persona. Es necesario que, como la iglesia llenó del evangelio todo el mundo, hoy tú también llenes a todas las redes sociales de tu publicación, de la llenes del evangelio. Es necesario. Tú eres importante para Dios. Tú eres pieza fundamental para el Señor. Tú eres pieza fundamental para que una persona te pueda ver. Tal vez hay publicaciones que no hacen nada, pero hay unas que imparten e impactan
y tienen un poder sobrenatural para llegar al corazón. Amén. Ser instrumento de las buenas nuevas de salvación. Ser instrumento para compartir la extensión del reino. Yo sé que esta palabra es una palabra que Dios la ha colocado para la iglesia en este tiempo. Es una palabra que va a llegar a cada corazón y nos va a hacer reflexionar para que podamos transformar el mundo. Somos nosotros, cristianos de talla mundial, cristianos que vamos a impactar esta iglesia Centro Cristiano del Recreo. Oh Dios mío, Padre, la ponemos en tus manos y creemos que cada miembro de ella va a comenzar a llenar toda la ciudad de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús vino a predicar salvación y nosotros tenemos que levantarnos. Jesús no volverá, mi amado. Jesús no volverá nunca más a la tierra a predicar. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Jesús no volverá nunca más a la tierra a predicar el evangelio. Ya Él lo predicó, ya lo enseñó, ya lo instruyó. Somos nosotros los encargados de impactar el mundo perdido. Somos nosotros. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta prédica. Gracias, Señor, porque tu gloria, Dios, se manifestará en cada corazón, Señor, e influirá en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios mío, a impartir las buenas nuevas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este ayuno. Gracias te damos, Señor. Oh Dios mío, Padre, ahora, Padre, vamos a orar porque el Señor nos direccione por medio de su Espíritu Santo para seguir siendo enfocados en el camino correcto. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que influyas en esta iglesia Centro Cristiano del Recreo, que influyas, Señor, para que nos direccione en el camino correcto, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que se están manifestando alrededor y que están confundiendo a la iglesia, Señor, pero nosotros, Señor, no queremos que nadie nos confunda, Señor. Nosotros queremos, Señor, seguir tu dirección, Señor. Espíritu Santo, te oramos como iglesia, te oramos en nuestro pastor Jesús, Señor. Oh Dios mío, para que le direcciones, Padre, en el camino correcto en el cual tú llevas, Señor. En el camino correcto, Señor. Influye en nuestra iglesia, Señor. Espíritu Santo, te lo pedimos. Queremos, Señor, cumplir con la misión de extender el reino. Y queremos cumplir, Señor, con la misión adecuada y correcta por la cual tú nos quieres llevar, Señor. Que no sean influencias exteriores, sino que sea influencia tuya del cielo, Señor. Creemos que los cielos están abiertos, Señor. También oramos, Señor, por la sanidad de Gelinelda, Señor. Mira esa operación de corazón abierto, Padre. Yo te pido por su vida, Dios. Te pido por Gelinelda, Señor. Oh Dios mío, bendícela, Señor. Oh Dios mío, tú eres un Dios de protección, de cuidado. Tú eres un Dios grande y poderoso. Tú siempre, Padre, oh Dios mío, Padre, estás allí en los momentos oportunos, Señor. Te ponemos la vida de Gelinelda en tus manos, Señor, creyendo que tu gloria, Padre, que tu gloria y tu poder se derraman en su vida, Padre. La bendecimos, Padre. Oh Dios mío, Padre, también oramos, Padre, por John Jairo Ferrer, Señor. Oramos por él, Padre, por la restauración de su vida, Padre. Lo bendecimos a John Jairo. John Jairo, estás en las manos de Dios. El Señor, Padre, te manda un mensaje, John Jairo. Él está contigo. Él tiene los cielos abiertos a tu favor, John Jairo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Mira a Kelly Blanco, Señor. Oramos por la sanidad de ella, Padre. Bendecimos a Kelly, Señor, donde está, Señor. Oh Dios mío, bendecimos. Oramos, Señor, por la sanidad de su vida. Creemos, Señor, que cosas grandes haces tú en la vida de Kelly, Señor. Oh Dios mío, la ponemos en tus manos. También oramos, Padre, por la vida de Javier Paz, por la vida de Katy, por su familia, por su hogar, Señor. Oh Dios mío, Padre, oramos por esta familia, Señor, que son tuyas. Es tu familia, Señor. La bendecimos, Señor. Creemos que tu gloria, Señor, se derrama en ellos, Señor. Tú tienes un plan con Javier, Señor. Tú tienes un plan
bendecimos su vida. Creemos que tu gloria, Señor, sobrenatural y poderosa, desciende, Padre, sobre la vida de Javier, sobre la vida de Katy, Señor, sobre sus hijos, Señor. Los bendecimos, Padre. Ellos son tuyos, Señor. Ellos se han entregado a tu obra, Padre. Padre, oramos por todos estos comerciantes, Señor, que están siendo afectados, Padre, por esta pandemia. Oh Dios mío, oramos por la economía, Señor, por la economía de ellos, Señor, por cada uno de los que tienen negocios, Padre, por los que tienen negocios grandes, por los que tienen negocios pequeños, Señor, por todos aquellos que están afectados, Señor, porque sus negocios están cerrados, Padre. Oh Dios mío, Padre, tú eres un Dios de provisión. Tú llegas, Señor, en el momento oportuno. Tú siempre bendices, Señor. Tú siempre abres los cielos, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los comerciantes, Señor. Y creemos, oh Dios mío, Padre, creemos que tu gloria se derrama en sus vidas, Señor. Oramos también, Padre, por todos los médicos, por las enfermeras, por los hospitales, por las clínicas, Señor. Oramos por toda el área de la salud, Señor. Oh Dios mío, Padre, por todo esto que están atendiendo esta pandemia, Señor. Oh, bendecimos a cada médico, Dios. Bendecimos a cada hogar, Dios. A cada hospital, Señor. Bendecimos a cada enfermera, Señor. Bendecimos, Padre, a cada uno de ellos y creemos, Señor, que tú eres quien los fortalece. Tú eres quien les da la fuerza y el poder, Señor, para que ellos sigan adelante, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos esta iglesia, bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a nuestra pastora, bendecimos su familia. Creemos que los cielos, Señor, continúan a favor de ellos, que tu gloria, tu poder, que tu majestuosidad, Padre, es lo único que ellos ven, Señor. Ellos no ven otra cosa, Señor, sino tu gloria descendiendo, Padre, tu gloria y tu poder, Señor, sobre ellos, Señor, depositándose en sus vidas, Señor. Bendecimos, Padre, a cada uno de ellos, Señor, a nuestro pastor Jesús, a nuestra pastora, Señor, la bendecimos, creo. Oh Dios mío, qué cosas grandes vendrán, inmensas vendrán, Señor. Síguele dando fuerza, Señor, sobre todo sabiduría, Señor, para dirigir, Padre, a una iglesia con que se ve cerrada, está más que nunca abierta, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por este ayuno, Señor. Mañana aquí, otra vez, a esta misma hora, a las 7, mañana miércoles, aquí estamos, en este mismo canal. Amén, amén, y la gloria sea descendiendo sobre tu vida.